El calor en Culiacán te asfixia antes de pisar el escenario. Tienes apenas 19 años, sostienes una guitarra de madera que te costó 3 quincenas y notas cómo te tiemblan las manos. Afuera del recinto hay docenas de camionetas blindadas estacionadas, con vidrios negros y sin placas. Hombres fornidos con radios de comunicación vigilan cada acceso. Tienen bultos bajo las camisas de seda que definitivamente no son celulares. Respiras hondo tragando el polvo. Sabes perfectamente que si das un paso hacia las luces ya no habrá marcha atrás. Hace apenas unos meses eras un morro más subiendo videos desde tu cuarto. Tu primer corrido explotó en redes sociales y pasaste de ser un desconocido a tener 50,000 seguidores en días. Grabaste esa pista en el estudio de tu primo por 8,000 pesos. Tus letras hablaban de camionetas del año, pacas de billetes y una vida al límite que nunca viviste. Solo eras un narrador de fantasías, pero eso es lo que la raza quiere escuchar a todo volumen. Esta noche es tu primera presentación pagada en un palenque en el corazón del territorio pesado. El promotor ofreció 30,000 pesos en efectivo, mucho más de lo que tu padre gana en 2 meses en su taxi. Sales al ruedo y la energía te golpea. El público ruge, grita tu nombre y te avienta billetes. Sientes que tocas el cielo. De pronto, un hombre robusto en primera fila te exige que le cantes las 3 letras. Ni siquiera sabes qué significan, pero asientes fingiendo dominar las reglas. Termina el show y el sudor te empapa. Cerca de los camerinos te busca un hombre con botas exóticas y un cinturón de oro masivo que vale más que el auto de tu familia. Cantas con muchos huevos morro, me gustas, afirma sin buscar tu aprobación. Te invita a su mesa privada, fuertemente escoltada. Hay botellas carísimas y mujeres hermosas de miradas vacías. El instinto te grita que corras, pero sabes que rechazar el vaso se castiga con sangre. Vamos a trabajar juntos, te ordena. Horas más tarde, en tu hotel, encuentras en tu mochila un fajo de 20,000 pesos extra. El anticipo silencioso por la compra de tu alma. Tu carrera explota como pólvora. Saltas a 500,000 de seguidores. Te contratan para bodas lujosas, pero pronto descubres el verdadero negocio. Te llevan a fiestas clandestinas ocultas en la sierra, donde todos portan armas largas menos tú. Ahí aprendes las reglas de supervivencia, no preguntar sobre el origen del dinero, cantar sin pausas y entender que ciertos nombres exigen sumisión total. Un día recibes una llamada. Te ordenan mudarte de inmediato a Guadalajara. El señor de las botas te consiguió un departamento de lujo con vista panorámica. Para que estés cómodo, mijo, un artista necesita inspiración. Te instalas sin pagar renta ni firmar contrato. Solo dejas tus maletas y entiendes la transacción. Eres un ave cantora en una jaula de oro macizo. El ritmo de vida se acelera. Cobras 100,000 pesos por noche en presentaciones privadas. Al terminar, te exigen quedarte a tomar con los jefes. Te presentan con hombres de historias sangrientas. El teniente, el comandante, don Julio. Ninguno menciona su apellido y tú eres lo suficientemente inteligente para no indagar. Tus composiciones se empiezan a mutar. Antes cantabas de superación. Ahora te entregan papeles con letras específicas. Canta esto, es para el cumpleaños del patrón. Las estrofas mencionan rutas de trasiego y claves encriptadas. No logras entender el rompecabezas completo, pero sabes que la gente pesada de Sinaloa escuchará el mensaje fuerte y claro. Tu manager originario de Monterrey te acorrala y advierte: ese nuevo corrido tiene nombres demasiado pesados. Si lo cantas en vivo, te pones una bandera de guerra en la frente. Te ríes confiado diciendo que es solo música. Él mueve la cabeza pesadamente. Él sabe cómo termina este violento ajedrez mientras tú apenas mueves tu primer peón. Llegas al 1,000,000 de seguidores. Las disqueras multinacionales te buscan y Sony te manda una oferta jugosa. Sientes que dominas al mundo, pero tu teléfono suena. Es el señor de las botas. Oí que te busca Sony. Nada más avísame antes de firmar para revisar que no te vayan a robar. Un escalofrío te recorre. La amenaza pulveriza tu ilusión de libertad. Terminas firmando exclusividad con un pequeño sello en Mazatlán, propiedad del compadre de tu benefactor.
Eres una simple pieza controlada. Lanzas un video de $200,000. Helicópteros, deportivos y modelos, y nadie pregunta de dónde salió el dinero. El video rompe internet con 10 millones de vistas. Eres el rey del regional. Pero entre los aplausos lees comentarios que te hielan la sangre. Ya sabemos para quién cantas, perro, o este vato ya tiene dueño, descanse en paz. Los ignoras culpando a la envidia y sigues tu gira. El éxito te lleva a Los Ángeles con 15,000 almas vibrando. Sientes que tocaste la cima. Tras el evento, tu equipo organiza una fiesta colosal en la suite presidencial. El alcohol fluye. Tomas fotos y subes historias etiquetando la ubicación exacta, presumiendo que lo lograste. Todo parece bajo control. A las 4 de la madrugada, tu celular vibra. Un número de Sinaloa. Contestas y una voz profunda y áspera te dice: ¿Qué pedo, morro? Vi que andas tirando lujo por Los Ángeles. Nada más te marco para avisarte algo. Aquí en Culiacán también te escuchamos. Sería bien gacho que te olvidaras de nosotros tan rápido. La llamada se corta dejándote en silencio. El lujo pierde su encanto de inmediato. Tu corazón golpea brutalmente. Tu manager nota tu palidez y le mientes diciendo que fue un número equivocado. Regresas a México con sensación de asfixia total. Tienes programada tu presentación más importante del año en Monterrey, con 2 fechas agotadas. Faltando 3 días, recibes un mensaje anónimo con un video de 15 segundos. Muestra la fachada del colegio de tu hermana menor, siguiéndola de cerca mientras camina hacia el vehículo familiar, grabado a plena luz del día desde escasos metros. El texto dice: bonita familia tienes, morro. Sería una verdadera lástima que algo les pasara. El oxígeno abandona tus pulmones. Cancelas Monterrey alegando una apendicitis aguda. Los promotores amenazan con demandas y los fans se enfurecen, pero sabes que es preferible enfrentar tribunales civiles que organizar un funeral a puertas cerradas. El mensaje te dejó paralizado. El tablero se encendió y tú eres la pieza a capturar. Las semanas siguientes son una pesadilla territorial. Promotores en Tijuana te ofrecen $500,000 en efectivo por un show. Nuevo Laredo ofrece el doble. Guadalajara te quiere como imagen. Aceptar significa traicionar al señor de las botas. Rechazar es un insulto directo. Decides jugar la carta de ser neutral. Vuelves al estudio y cantas corridos genéricos, sin nombres ni claves. El resultado es un desastre comercial. Las disqueras te reclaman que la raza quiere contenido crudo. Volver a lo pesado es tu sentencia de muerte, pero el olvido artístico también te aterra. Cometes tu error más ingenuo. Escribes un corrido sobre tu propio éxito, relatando que llegaste desde abajo y nadie te regaló nada. Es masivo, alcanza 20 millones de vistas. En entrevistas aseguras que es solo tu historia personal. Pero en el mundo subterráneo nadie cree en coincidencias. La frase "nadie me regaló nada" se traduce como "no le debo respeto a ningún patrón". En ese ecosistema, es una declaración de guerra. Tu manager te marca exigiendo bajar el video. Es demasiado tarde. 2 días después, reportan un hallazgo en Culiacán. Encuentran el cuerpo sin vida de tu primer productor musical en su estudio con una cartulina acusándolo de juntarse con malagradecidos. Las autoridades no revelan nombres, pero tú sientes el golpe directo. Todos saben para quién era el mensaje. El pánico domina tu mente. Tu familia te suplica que abandones todo, que ninguna fortuna vale tu vida. Quieres desaparecer, pero eres demasiado visible. Contratas seguridad perimetral, guardaespaldas y te mueves en camionetas blindadas. Checas cada plato de comida y usas identidades falsas. Vives inmerso en paranoia constante, gastando $200,000 mensuales solo para mantenerte respirando. Escapas hacia Cancún a una zona supuestamente neutral. Rentas una casa frente al mar y grabas sin salir. Pero incluso en la playa te sientes observado. Notas el mismo patrón oscuro. Camionetas negras polarizadas cerca, y vecinos que nunca hablan y solo te observan fijamente desde el balcón. Un salvavidas financiero aparece. Te ofrecen $2 millones para ser imagen de un tequila premium.
Descubres que la empresa está en Jalisco y el dueño comparte apellidos con un capo internacional. Entiendes la estrategia. Es una lavadora de dinero ilícito y quieren usar tu cara para darle legitimidad. Están comprando tu credibilidad en abonos. Rechazas la oferta argumentando compromisos. A la mañana siguiente, tu cuenta bancaria amanece congelada y recibes una auditoría fiscal exigiendo 4 millones de pesos. Vas con tu contador y encuentras las oficinas vacías. Huyó a Guatemala. Entiendes el estrangulamiento. Alguien muy poderoso aprieta las tuercas para obligarte a volver de rodillas. Cruza por tu mente huir a España o Colombia en anonimato total. Pero tu familia sigue en México y ellos pagarían tu rebeldía. Aunque lograras sacarlos, los brazos de la mafia son infinitos. No hay rincón seguro. El género musical entero es una trampa mortal financiada con sangre, y tú eres el producto más brillante. La tensión llega al límite con una invitación ineludible a Culiacán para aclarar los malos entendidos. Tu abogado y familia te ruegan no ir, pero sabes que rechazarla tiene consecuencias irreversibles. Aceptas tu destino y escribes un testamento a puño y letra que nadie sabe que existe. Llegas al restaurante supuestamente público y lo encuentras vacío. Hay una mesa redonda con 5 hombres impenetrables. Reconoces al señor de las botas. Te sientas y te sirven whisky. El silencio dura 5 minutos eternos, pesando más que el plomo. El hombre a la derecha menciona que oyeron que quieres ser independiente. Tratas de mantenerte firme, explicando que solo haces música y respetas a todos. El señor de las botas golpea la mesa con el puño. El problema es ese. En este negocio no se respeta a todos. Aquí solo se respeta a los que te dieron de comer al principio. Los demás que se vayan al infierno. Te dictan las nuevas reglas. Puedes seguir cantando, pero tus corridos solo mencionarán las zonas que ellos controlan. Cualquier canción para otros, presentación en territorio enemigo o colaboración con rivales será alta traición. Te preguntan si aceptas, sabiendo que la única alternativa es no salir de ahí con vida. Firmas la rendición de tu libertad. Te entregan un celular nuevo con rastreador y te asignan un manager que será tu espía. Al día siguiente, recuperas tu cuenta bancaria y la auditoría desaparece. El engranaje vuelve a funcionar porque oficialmente eres su empleado. Tu proceso creativo muere. Cantas los recados bélicos que te mandan. Cada letra y video es revisado por hombres armados. Eres un fenómeno mundial que no tiene el poder de decidir ni el color de la camisa en su portada. Te convertiste en una marioneta de alta costura. Llenas palenques, pero solo en ciudades controladas y frente a un público filtrado. Tu círculo se achica. Artistas de renombre te evitan. Saben que caminas marcado y que trabajar contigo significa elegir bando en una guerra que no les pertenece. Desde tu trono blindado ves llegar a nuevos cantantes que interpretan letras pesadas creyendo que es solo entretenimiento. Sientes el impulso de advertirles del abismo, pero te muerdes la lengua. Advertirles es arriesgar a tu familia. Solo observas cómo pavimentan su camino a la misma jaula que te atrapó. Ya no hay placer en el micrófono. Las presentaciones te recuerdan que no eres libre. Cada aplauso suena metálico como unas cadenas. El dinero fluye pero quema en las manos. Las camionetas son prisiones móviles. La fama demostró ser una trampa perfecta de la que es imposible escapar porque tu rostro le pertenece al público. Eres un cantante legendario que no puede cantar lo que siente. La prueba viviente de que el talento sin libertad es un producto más. Te convertiste en el loro más caro del mundo, repitiendo palabras que otros escriben en cuartos oscuros. Vives dentro de una jaula de oro macizo que tú mismo construiste el día que pensaste que cantar corridos era un simple juego y no una declaración de lealtad escrita con tu sangre. En este mundo, un error te cuesta todo. Si la historia te atrapó, deja tu like y suscríbete a Secretos del Patrón. Nos vemos en el próximo video.